aquí en la semana 8 tengo precisamente este dibujo mío de cómo se forman los óvulos humanos, pero yo se los voy a mostrar desde una presentación de diapositivas porque precisamente lo animé para explicarlo mejor. Espero les sea más fácil, se los presento poco a poco. ¿Ok? Y hablamos precisamente de algunos de los fenómenos importantes del desarrollo que están ya actuando aquí. Ok, comenzamos con células de la niña germinal que migran a la zona donde se va a construir las gónadas. Esas células se llaman ovogonias o células madre de los óvulos. Son células diploides que se multiplican por mitosis. Llegado un cierto momento, siendo ustedes fetitos, se comprometen a precisamente a convertirse en ovocitos, es decir, en óvulos. Y entonces llevan a cabo la replicación del ADN y se convierten en células tetraploide que están encerradas por células que se llaman células foliculares, formando una esfera de células que protegen, alimentan y coordinan muchos procesos dentro del ovocito. Aquí en este punto hay células que se revisan, no pasan los controles de calidad y entonces se suicidan. Aquí se forma aproximadamente 1 millón de folículos primordiales e inician la meiosis 1. La primera fase de la meiosis 1 se llama profase, donde ocurre precisamente el entrecruzamiento de cromátidas. Esta meiosis ocurre de manera asincrónica, comienzan unos ovocitos antes, otros después. El chiste es que cuando han terminado la profase 1, el ovocito, que se llama aquí primario, queda arrestado. Queda vivo, pero dormido. Así va a mantenerse por décadas. Y se llama folículo primordial. Cuando son fetitos, tienen ustedes tranquilamente, como había dicho, al final cuando nacen unos 700,000. Y todavía se mueren más. Pero cuando ustedes inician la menarca, pues entonces algunos folículos son activados por la hormona folículo estimulante y se reinicia la meiosis 1, de tal manera que cuando termina la meiosis 1 se forman dos células con diferente cantidad de citoplasma. El primer cuerpo polar, que es diploide, igual que el ovocito secundario, que es diploide. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en los ovarios durante el ciclo menstrual, cuando se le ordena a algunos folículos con la hormona folículo estimulante que hagan esto. No sabemos con precisión, y es una pregunta por resolver, por qué solo algunos folículos son activados. ¿Qué otros factores son los que van seleccionando a los folículos para que se reactiven en los ovarios y empiecen a crecer y a continuar con la meiosis? Entonces aquí terminan la meiosis 1 y se prosigue la meiosis. La meiosis 2 inicia, profase 2, metafase 2, y entonces el ovocito secundario se queda arrestado en metafase 2. A veces también el primer cuerpo polar también lleva a cabo la meiosis y queda en metafase 2. Y se queda así esperando a que ocurra la ovulación. Hay un proceso de selección en donde el folículo más grande, que tiene, no sabemos qué criterios se siguen, pero en general uno de ellos es el mayor desarrollo, el mayor tamaño, solo uno en la especie humana, pero puede ser 6 en una gata, ¿no? 1 también en una elefanta, o 12 en una coneja,
El punto es que en la especie humana esto se queda así hasta que ocurre la ovulación. Entonces, el ovocito, el folículo estalla y queda solito el ovocito. Secundaria en metafase 2, detenido en la cavidad abdominal baja. Aquí, por detalles de dibujo y de espacio, no dibujé las cubiertas protectoras del ovocito secundario, que son la corona radiata, que es una cubierta celular de células pequeñitas, que deben de ser despegadas para llegar a una cubierta que se llama capa pelúcida, que es destruida por los espermatozoides. Pero entonces, este ovocito secundario está en la cavidad abdominal y tiene que ser atrapado por las trompas de falopio, porque el ovocito secundario es inmóvil. Entonces, las trompas de falopio forman corrientes de líquido dentro del abdomen bajo y atrapan el espermatozoide y lo empiezan a conducir hacia el útero. Entonces, en la trompa de falopio, en el primer tercio de la trompa, ocurre la singamia. Ahí, este ovocito está arrestado y es aquí ocurre la fecundación. Entonces, no mostré la corona radiata ni la capa pelúcida, pero ¿qué es lo que ocurre? Cientos de espermatozoides destruyen esas capas que están alrededor. Aquí dibujé la capa pelúcida, me falta la corona radiata, pero noten, la destruyen. Por cuestiones de animación es difícil representar eso, pero entonces en algún momento la membrana del ovocito secundario queda libre y entonces hace contacto con la membrana celular de un espermatozoide. Y entonces se reconocen proteínas de la membrana del óvulo con la membrana del espermatozoide, se reconocen, hacen clic y se fusiona la membrana del espermatozoide con la membrana del óvulo, vaciando su contenido dentro del óvulo. ¿Y qué es lo que entra? ¿Qué es lo que se queda fuera? Bueno, lo que entra es fundamentalmente el núcleo e inmediatamente se forma algo que se llama reacción cortical. Es una capa que refuerza la membrana celular e impide que cualquier otro espermatozoide entre. Solo entra un espermatozoide por esta reacción cortical y claro, la cola de espermatozoide queda fuera y adentro solo ha entrado el núcleo haploide del espermatozoide, el núcleo con los cromosomas del padre y los centriolos. ¿Qué es lo que sigue? Esta situación, es esta reactivación, es lo que permite reiniciar la meiosis 2 en el ovocito fecundado, que solo finaliza la meiosis 2 una vez que es fecundado. O sea, es anafase 2, telofase 2, y entonces tienen dos núcleos en la célula que se llama cigoto, máximo nivel de organización, célula. Tiene dos codos de información genética, precisamente los pronúcleos haploides, el femenino y el masculino. También los cuerpos polares se pueden dividir. Aquí de esta, al terminar la meiosis 2, se forma otro cuerpo polar. En total se pueden formar 3. Pero es irrelevante porque estos cuerpos polares, aun cuando tienen un juego de información genética de la mamá, se suicidan y desaparecen, no son relevantes. Todo esto ocurre en el primer tercio. Si el ovocito es tomado por la trompa de falopio y se empieza a mover hacia el útero y en 24 horas no ocurre la singamia, ese ovocito se suicida, se muere. No llega al útero. El viaje del cigoto al núcleo tarda unos 6 días, 7 días. Entonces, el óvulo solo dura 24 horas. Entonces, tiene que ocurrir esto. ¿Ok?
Y bueno, entonces noten la enorme diferencia con la ovogénesis, de la ovogénesis con los espermatozoides. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto vivió? ¿Qué edad tenía el óvulo que les dio origen? ¿Qué edad tenía el óvulo o la célula que les dio origen? ¿Nadie sabe? A ver ahí,